Bien, como les decía, tenemos desde el punto de vista de la configuración geométrica, digamos, de la ubicación de la carga y respecto al plano de la fisura, siempre hablamos nosotros acá, cuando empezamos a estudiar fractura, hablamos de una prefisura, ¿no es cierto? Hablamos de una discontinuidad con un vértice con un radio muy, muy agudo, a partir de la cual, a eso le llamamos fisura, a partir de la cual comienza la propagación de esa fisura hasta que se produce la fractura, la conformación de las dos nuevas superficies. Esa propagación puede ser una propagación lenta, que le llamamos estable, que tiene que ver con una gran deformación plástica en el vértice mientras va avanzando, y a partir de un cierto punto ya el ligamento remanente que me queda, la parte de material que me queda resistiendo, es tan pequeña que se produce instantáneamente la fractura final, y esa última parte de la propagación le llamamos propagación inestable. Por supuesto, para poder convivir con una fisura en una estructura, tengo que estar seguro que la fisura o no se está propagando porque es muy chica, por ejemplo, para el estado de carga que hay, o si se está propagando, que se está propagando de manera estable, y a su vez tengo que calcular hasta cuándo, hasta qué longitud esa fisura se va a propagar estable, y a partir de qué longitud se va a propagar inestable, que es ya cuando se produce la falla de tipo, digamos, catastrófica, rápida. Bueno, hubieron tres señores, tres científicos que ya hace muchos años, más de 100 años, empezaron a estudiar los fenómenos vinculados a la fractura de materiales, pero que hasta no hace tantos años no se utilizaban estos conceptos, digamos, tecnológicamente. El primero que investigó esto fue Orwan, que era un físico, y que se puso a estudiar la resistencia teórica de la rotura por tracción. Y fíjense que llega a una expresión donde dice que esa resistencia teórica, la carga máxima antes que la fisura se propague, es proporcional a la raíz del módulo elástico, o sea, cuanto más alto es el módulo, cuanto más rigidez tiene el material, más me cuesta iniciar la fractura, a un gamma m, que es tensión superficial o energía de superficie. Cuanto mayor es la tensión superficial, mayor es la fuerza que tengo que hacer para romper, pero es inversamente proporcional a la distancia interatómica. Fíjense que esto es algo muy, muy teórico, estudiado sobre las distancias interatómicas en función de la energía de enlace, las fuerzas de enlace, etc. Si la distancia interatómica es grande, la fuerza para que se produzca la fractura es menor. Si la distancia interatómica es chica, los átomos, si están muy cerca unos de otros en equilibrio, Orwan llega a la conclusión de que va a ser mayor el esfuerzo que yo tengo que hacer. Esto está pensado para un material que no tiene ni fisuras ni defectos. Es un material ideal, un material teórico, en general tipo fibras ópticas o monocristales, que no tienen ningún defecto en la red cristalina. Ahora, como vimos nosotros desde lo macroscópico en los ensayos de tracción, así como la deformación plástica de un material real empieza con cargas menores a las que necesito para un material ideal, la fractura también se va a generar con esfuerzos menores porque el material tiene discontinuidades. Bueno, el segundo investigador que trabajó en este tema, al menos que se destacó en esta área, es Griffith. El primero, Orwan, trabajó con materiales ideales. Y Griffith trabaja con materiales reales, pero elastofrágiles, o sea, no se mete en el campo de la plasticidad. Un material que tiene una deformación elástica,
y ni bien termino el campo elástico se produce la rotura. Define un sigma C, una tensión remota crítica que produce la fractura, un gamma S, energía necesaria para formar una superficie de fractura, pero agrega, en lugar de ese D, que era la distancia interatómica, utiliza la letra C, que nosotros en realidad en mecánica de fractura a veces se utiliza la letra A, pero no interesa, ese es un tema de nomenclatura. Lo importante es que utiliza la semilongitud de la fisura. O sea, mete como variable la longitud de la fisura previa que yo tengo para ver si se va a propagar o no se va a propagar. Utiliza semilongitud, o sea, utiliza la mitad por un tema, digamos, matemático de facilidad para hacer el cálculo, pero lo importante es que de Orwan, que hablaba de distancia interatómica, a Griffith, en lugar de meterse con distancia interatómica, da un paso más hacia un material que tiene una fisura previa, un material elastofrágil con una fisura previa, y pone como variable la longitud o la semilongitud de la fisura. Entonces llega una expresión similar, aparece el 2 gamma S porque, digamos, dice que cada gamma S para formar una superficie, como en la fractura se forman dos superficies, 2 gamma S, sigue siendo proporcional al módulo elástico, o sea, le da mucha importancia a la rigidez del material, más alto módulo elástico, más fuerza tengo que hacer yo para que se propague esa fisura. Aparece el número pi por un tema de un desarrollo matemático, pero aparece en el denominador la longitud o semilongitud, pero como concepto, la longitud de fisura. O sea, cuanto mayor es la longitud de fisura previa, menos fuerza tengo que hacer yo para que se propague. Esto parece muy obvio, muy elemental, por supuesto. Si tengo una fisura muy chiquitita, para que se propague tendré que hacer una fuerza mayor, y si ya tengo una fisura previa más grande, con menos fuerza se va a propagar. Puede ser muy obvio, pero el primero que lo vio, el primero que lo puso en números fue Griffith. Entonces, como ya estoy trabajando con un material real, aunque elastofrágil, él trabajó con cristales, con algunos cristales o vidrios muy especiales, aunque es elastofrágil, o sea, todavía estoy lejos del elastoplástico, de todas maneras, esto ya es un material real, y ya es un material real con una fisura preexistente que se va a volver inestable, que se va a propagar de manera inestable, cuando la tensión externa llegue al valor que me indica esta expresión. Si yo conozco el material, conociendo el módulo elástico, si conozco la energía superficial, que no es tan fácil, pero de alguna manera la puedo medir, y si conozco la longitud o semilongitud de la fisura previa, ya puedo predecir con qué tensión externa, lejana, remota, se va a empezar a propagar. Si la tensión exterior es la mitad de este valor, y estoy seguro de que la fisura va a estar ahí y se va a quedar ahí toda la vida en servicio y no se va a propagar. O sea, puedo convivir con esa discontinuidad. Y volvemos a lo que decíamos hoy. Esa discontinuidad no va a ser un defecto. ¿Por qué? Y porque no se va a propagar. No me va a perjudicar la vida útil del elemento estructural. Ahora, si yo me estoy acercando a la tensión para la cual se va a producir la propagación, ahí ya tengo un mayor riesgo. Pero esto de Griffith vale para un material elastofrágil. Orwan para un ideal, Griffith para un elastofrágil. Y finalmente, este investigador, Irwin, dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo tengo plasticidad, pero no que se plastifica toda la pieza? Porque ya ahí sí cambiamos de teoría, vamos a la mecánica de fractura elastoplástica y ya es otra cosa que escapa a lo que vamos a ver nosotros en el curso. ¿Qué pasa si yo efectivamente tengo algo de plasticidad? Pequeña plasticidad en pequeña escala que después, en base a una norma que me da los ensayos de fractura, me va a decir hasta cuánto puedo tolerar yo de deformación plástica cercana al vértice de la fisura. ¿Y por qué cercano al vértice de la fisura? Y porque si cercano al vértice de la fisura yo voy a tener tensiones más altas, antes que en el resto de la pieza voy a superar la tensión de fluencia. Y si antes que en el resto de la pieza supero la tensión de fluencia, cercano al vértice de la fisura voy a tener una deformación plástica. ¿Y cuál va a ser el mecanismo? Y la carga exterior que yo aplico, primero la voy a consumir una parte en deformar plásticamente la zona cercana al vértice de la fisura,
y la otra parte de la energía sí se va a aplicar en la propagación de la fisura. Entonces, tengo un poquito más de respuesta del material. Primero se deforma plásticamente cercano al vértice de la fisura y, por otro lado, después el resto de la energía que yo tengo aplicada, esa sí se va a producir o se va a aplicar a la propagación de la fisura. Como ustedes ven en los dos grafiquitos, en el primero tengo un valor muy alto de tensión y el segundo ya tiene en cuenta que como se plastifica la zona cercana al vértice, las tensiones bajan. ¿Por qué bajan? Y porque cuando hay deformaciones plásticas se relajan las tensiones. ¿Está bien? Bueno, el resto de la energía la aplico en formar las nuevas superficies de la fractura. ¿Y cómo se expresa matemáticamente el criterio de Irwin? Bueno, la fórmula de Irwin tiene el módulo elástico en el numerador, tiene el número pi y la longitud o semilongitud de la fisura en el denominador, pero aparece un valor G, donde G, unos renglones más abajo, es 2 gamma S, o sea, la energía superficial, más un cierto delta gamma, que es el aumento de energía consumido para la deformación plástica. ¿Está bien? Entonces me dice, si G es grande, ¿y G qué es? Y la formación de la superficie de fractura, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, pero además, si tengo una gran deformación plástica cercana al vértice de la fisura, si todo ese G, toda esa suma de formación de dos superficies más energía de plastificación, esa suma llega a un valor crítico, entonces la tensión va a ser remota. Cuando llegue a ese valor va a ser lo suficientemente importante como para que la fisura se empiece a propagar. Primero, para que la fisura tenga una deformación plástica cercana a su vértice, y después para que se empiece a propagar. Y yo utilicé recién la palabra valor crítico. Valor crítico de una tensión, valor crítico de G, el tema de las energías superficiales, valor crítico de una fisura. Llamamos valor crítico aquel para el cual la fisura se empieza a propagar. En este caso, una propagación inestable. En este caso estamos teniendo en cuenta que hay una deformación plástica y a partir de un cierto valor comienza la propagación inestable de la tensión. Bueno, cuando empezamos el curso definimos tenacidad. Pero yo les dije, ojo, porque la tenacidad depende de en qué condiciones yo mido. Si yo quiero medir tenacidad en condiciones de ensayo de tracción, ¿cuáles son esas condiciones? Y baja velocidad de la aplicación de la carga, temperatura de 20 grados, poligarinoma, probetas perfectamente mecanizadas, con una superficie pulida. Bueno, ahí mido la tenacidad en condiciones de tracción. Pero de lo que comenté en ensayo, que también mido de tenacidad en un ensayo de impacto, que puedo tener una velocidad de la carga variable, donde puedo tener un ensayador de estadística olvidada, en lugar de la probabilidad de la tracción, tengo una discontinuidad. Y además puedo variar la temperatura para ver cuál es la energía absorbida y la temperatura de sacar la temperatura de disociación. Bueno, por eso sería tenacidad en condiciones de ensayo de impacto. Y ahora aparece la tercera y última tenacidad que nosotros planteamos en el curso, que es tenacidad a la fractura, o sea, tenacidad de tendencia de una fisura. La tenacidad de la fractura significa que ya tiene para parte de la que ya tiene una fisura. Y yo lo que quiero hacer es calcular cuándo esa fisura se va a propagar. Bueno, en las sesiones anteriores leí mucho de probabilidad de cargar, pasando la raíz marcada, etc. Esto lo tengo ahí en el primer renglón. Un valor de una expresión de cuál valor de elástico por el valor de G que yo utilizaba en la lección anterior.
Y también me permite definir un parámetro nuevo, que es, si en la expresión de arriba, tomando los dos extremos, f por g es igual, a lo que dice al principio, 5 al cuadrado por pi por c, yo podría decir que pi por c por sigma al cuadrado lo llamo K sub c. Le pongo un nombre, a ese término le pongo un nombre, K sub c. Entonces yo digo que K sub c es igual a G por E. Bueno, sacando los valores también de la expresión superior, yo podría decir que el K sub c es igual a sigma c por raíz de pi por c. Todo lo que está abajo está, digamos, dependiendo de la ecuación superior. Pero ¿qué es ese K sub c? Que me multiplica las energías, fíjense, vuelvo un segundito al anterior, que era la suma de las energías. La energía para la formación de nueva superficie más el delta de energía para la deformación plástica. Y yo acá digo que esa suma de energía multiplicada por el módulo elástico me da un valor, yo ese caso c al cuadrado, el cuadrado lo podría pasar del otro lado, o sea, la raíz de esa energía por ese módulo elástico me da un valor de K sub c que es el valor crítico del factor de intensidad de tensiones que hace inestable a una fisura de longitud 2C. ¿Por qué longitud 2C? Porque dijimos que el C que poníamos en la expresión era la semilongitud de la fisura. Entonces, ese valor que yo definí K sub C, que es pi por C por la raíz de sigma, y que dependerá de cada configuración geométrica y de cada estado de carga, esto después lo vamos a repasar, pero quédense en la cabeza con que hay un valor K sub C que me da una medida de la intensidad de tensiones cercanas al vértice de la fisura. Entonces, yo puedo calcular, yo tengo una probeta, tengo una pieza con una fisura de determinada longitud, con determinado estado de carga. Si yo puedo calcular ese K sub C, ese K sub, el factor de intensidad de tensiones cercano al vértice de la fisura, puedo saber qué tensiones hay cerca del vértice de la fisura. Y lo mismo que hago cuando tengo tensión aplicada y la comparo con la tensión de fluencia para ver si va a llegar o no a la plastificación, acá puedo hacer lo mismo. Puedo comparar el factor de intensidad de tensiones que calculé con la tenacidad a la fractura. Bueno, este concepto, que lo vamos a volver a repasar a comienzo de la clase que viene, es el que me da el inicio de la mecánica de fractura o la fractomecánica. Me aparecen dos valores. Uno, que es el que acabamos de ver, que es el factor de intensidad de tensiones. Una medida de las tensiones cerca del vértice de la fisura, que es la que me va a generar que la fisura se propague, y la voy a comparar con lo que dice arriba, la tenacidad a la fractura, que es el ensayo de ese material y determinar para qué valor de K sub C la fisura se propaga. Por lo tanto, si el valor que yo calculo en mi estructura es menor que el K sub C que yo saco del ensayo, la fisura no se va a propagar. Si el valor de mi factor de intensidad de tensiones que yo calculo es mayor o se acerca mucho a la tenacidad de la fractura, quiere decir que la fisura se va a propagar. Por lo tanto, si yo tengo un material que considero que puede llegar a tener en algún momento alguna fisura, voy a elegir materiales que tengan alta tenacidad a la fractura. O sea, en mi caracterización del material, además de pedirle un ensayo de tracción para saber la tensión de fluencia, la tensión de rotura, voy a pedir un ensayo de fractura para saber la tenacidad a la fractura de ese material. Esto es habitual en pocos casos. Les doy un ejemplo que no es estrictamente de ingeniería civil, pero cuando se compran tubos para la industria petrolera, tubos que se van a ir empalmando unos con otros y van a ir hasta el fondo del pozo petrolero, quizá a 2 kilómetros de profundidad, se imaginan que si se fisura un tubo por allá abajo a 2 kilómetros de profundidad, es todo un costo impresionante hacer el cambio de ese tubo, o el costo de la fractura o de la falla puede ser muy elevado. Bueno,
En ese tipo de tubos se especifica el valor de tenacidad a la fractura del material. Además de especificar el ensayo de tracción, además de especificar el ensayo de impacto, voy a especificar la tenacidad a la fractura del material. O sea, en ese caso me interesa saber cuál es la tenacidad en condiciones del ensayo de tracción, el área bajo la curva, que ya la vimos, cuál es la tenacidad en condiciones de un ensayo de impacto, que lo vamos a empezar a desarrollar un poquito más, y lo van a ver también en el laboratorio, y cuál es la tenacidad en condiciones de una presencia de una fisura, o sea, la tenacidad a la fractura del material. Con esto termino de caracterizar el material desde el punto de vista de deformaciones elásticas, deformaciones plásticas y fractura. Bueno, por hoy terminamos por acá y la clase que viene vamos a repasar un poquito estos conceptos de tenacidad de la fractura y de factor de intensidad de tensiones y cómo lo aplico yo para saber si la fisura se va a propagar o no. Bueno, los dejo con los respectivos ayudantas y ayudantes. Chicos, aprovecho a decirles más allá que